Hola, hola, ya estamos de nuevo con todos ustedes. Bien, el miedo, el ridículo o el pánico por falta de confianza pueden ser elementos muy peligrosos en plena era de la comunicación, Marta. Aprender a decir lo que uno piensa, lo que uno siente y evitar ante todo el bloqueo es lo que nos propone nuestra siguiente invitada. Sara Dobarro es periodista, escritora y profesora en la Escuela Superior de Marketing en Zaragoza. Desde siempre le atrajo el mundo de la comunicación y hoy está con nosotros para presentarnos su método, Más sobre ti, un libro que contiene 10 casos completamente diferentes, pero con un nexo común. Muy buenas tardes, Sara, en primer lugar. Muy buenas tardes, Juanjo. Muy buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? Encantadísima de estar aquí en estos estudios. Muchas gracias por invitarme. Además, estoy disfrutando muchísimo de este programa tan bueno, tan social y tan humano que tenéis. Y en la salita, mientras esperaba, tuve la suerte de estar con Teresa Perales y le comentaba a Juanjo, mientras veníamos para el plató, que qué maravilla esta mujer de energía, de positividad, de superación, de demostrar lo que es el valor y el amor por la vida, y que si la midiese con mi fórmula de la comunicación, que está en el libro que hoy presentamos, su bola de energía en el proceso comunicativo sería enorme, porque tiene los 3 indicadores que miden la energía en el siglo XXI de la comunicación muy intensos, que es la inteligencia emocional, la imagen y al mismo tiempo tiene una innovación muy grande porque se está renovando a sí misma día a día, año a año, y eso es una maravilla. Sara, centrándonos en el libro, ¿todos los casos son reales los que planteas? Por supuesto, todos son reales y más que me gustaría poder mostrar, pero de alguna manera hemos ido tomando algunas muestras bien diferentes para que se vean casos desde un niñito pequeñito que no hablaba y cómo conseguimos... Claro, con 3 años no hablaba y gracias a tu método consiguió hablar. Efectivamente, así es. Es un método basado en el conocimiento del cerebro, de la parte emocional, que además va a tener enganche con la sección que tenéis después, que viene la compañera Teresa Baró, tan buena en comunicación no verbal, y precisamente la comunicación no verbal está indicándonos cómo trabaja el cerebro límbico, la parte emocional del cerebro. Entonces podemos saber cómo emocionalmente esta persona está trabajando su cerebro. Ya sabemos que en la parte emocional muchas veces puede bloquear la parte de la razón, la parte racional, y de ahí que nos digan que nos quedamos en blanco y que en ese momento todo nuestro conocimiento se nos pierde, porque las emociones han capturado parte de todo ese conocimiento. Hay que saber y hay que manejarlo, y hay personas a quien les pasa, y efectivamente entrenando los cerebros y sabiendo ser una directora de entrenamiento de ese cerebro, se consiguen temas maravillosos, como el de ese niño, como el de otro caso que es un caso para mí muy especial, que es el de un chico que se llama Santiago Hernández. Es caso real, tiene en el libro un código QR que se puede con el móvil ver el vídeo, enlaza con el vídeo de este chico. Y este chico, pese a tener una brillante inteligencia, 3 carreras universitarias, con 30 años, no podía verbalizar como lo estamos haciendo nosotros. Entonces, mientras que en las redes sociales él descubrió que los avances tecnológicos le proporcionaban un campo donde todo su intelecto se podía desarrollar como cualquiera, en lo que era la comunicación interpersonal, perdía enteros, y además los demás despreciaban o les parecía que perderían tiempo porque iban muy lento para explicar, y su aspecto físico, visualmente, con una muletita, con unas gafitas de bastantes dioptrías, les parecía que iban a no sacar nada en limpio de esta persona. Esta persona, por supuesto, es brillantísima y quiso comunicar mejor. Me pidió si le podía ayudar con el método Más sobre ti. Efectivamente, empezamos a trabajar zonas de sombra que él tenía en su cerebro. Todo esto, pues yo estoy estudiando neurociencias en la Autónoma de Barcelona, acompañada por neurólogos,
tengo que dar las gracias a la Clínica Quirón, al Grupo Quirón, a todos sus hospitales por el soporte que me dan y el apoyo en el desarrollo de mi método, y han conseguido que Santi, pues hace unos meses, haya podido participar en una conferencia que duró 4 horas, en tan solo 8 meses. Es casi como decir un milagro, una persona que casi no podía verbalizar, a mantener una conversación como nosotros, poder ir a programas de radio, y es que además tiene tanto que decir y tanto que aportar que es estupendo. Está claro, Sara, que tienes un poder de atracción o de convicción con lo que dices, pero queremos saber más sobre tu método. Es decir, hay resultados, tienes una fórmula. Yo pongo mi cerebro a tu disposición. ¿Qué haces con él? ¿Empiezas a hacer preguntas? ¿Empiezas a hacer ejercicios? ¿Empiezas a hacer...? ¿Qué es lo que haces con el sistema límbico? Es el trabajo de las células espejo. Entonces, las neuronas espejo, que están en la parte también emocional del cerebro. Nosotros siempre aprendemos a base de mimetismo, pero nosotros, a nosotros mismos, no nos conocemos. Entonces, lo que yo hago es, en una primera sesión, que por ejemplo me vinieses a visitar, te grabaría como si fuese tu programa para todos lados, pero solo para ti, solo para Marta. Entonces, en esa grabación te pondría en una situación en la que no fuese tu plató, una situación donde una ligera tensión estuviese presente en el momento de esa grabación. ¿Para qué? Para que aflorasen los gestos que tú utilizas en los momentos de tensión. Y que tú ya conoces y por ahí pillarías Efectivamente. la carencia. Y por ahí, no carencia o cualidades. ¿Por qué vamos a tener carencias? Todos nacemos con gran talento y todos nacemos con dones. Lo que pasa que es el entorno. Hay que estudiarnos en el mundo en el que nos estamos moviendo, a gran velocidad, con muchísimos medios nuevos tecnológicos para personas que son no nativos digitales. Otras personas que son nativos digitales son nativos y comen con los medios digitales, y van a la playa y juegan y estudian con los medios digitales. Entonces es, como decían los señores de la entrevista anterior, casi también una adicción el tema de la tecnología, si no se aborda bien. Entonces estamos en algo que yo he acuñado en el libro Más sobre ti, el humanismo tecnológico. Creo que es un término... Yo soy humanista, soy comunicadora y soy una apasionada de las neurociencias, y entonces me gusta innovar y me gusta acuñar términos que ayuden a entender los procesos sociales en los que estamos inmersos. Creo sinceramente que tenemos que ser más que nunca humanistas, positivistas, vitalistas, porque si bien estamos en un momento de incertidumbre como el que vivimos, nadie nos va a sacar de aquí si no somos nosotros mismos. Y lo que decía, todo ese talento, todos esos dones que están en nuestro interior, tenemos que aflorarlos, tenemos que hacer que valgan, que los demás los conozcan. Y los demás no los van a valorar y no los van a conocer si nosotros no nos encargamos de comunicarlos. Pero, Sara, ¿tu método sirve también para superar la temida entrevista de trabajo? ¿A los que muchas personas tienen miedo? Sí, y además es que no me extraña que se tenga miedo. El mercado laboral está muy difícil, la competitividad es altísima y se nos exige más de lo que se debiera. Entonces, el Estado, tienes una entrevista de trabajo y a esa entrevista vas y sabes que es una oportunidad. Si no la pasas, pierdes el tren. Entonces, ¿cómo no vas a ponerte nervioso? ¿Cómo uno no se va a bloquear y no va a ir con tensión? Si además tengo que cuidar desde qué me voy a poner, qué ropa llevo, que no me sude la mano para no dársela al Señor con la mano mojada. Y ahora mi currículum estará bien o no. Y si hago un videocurrículum que es muy novedoso, pero ¿y si no sale bien el videocurrículum? Son tantas presiones, me están esperando fuera, mi familia, ¿qué me dirán? ¿Y si no me sale bien? Entonces, easy, todos esos easys tenemos que dejarlos a un lado y confiar en nosotros, que es el mejor capital que tenemos. Y a partir de ahí, pues evidentemente con una preparación para que vaya la persona bien apuntalada a su sistema emocional, yo creo que teniendo talento, ¿por qué no demostrar que se vale tanto?
Entonces es una combinación, quizá, como dices, entre la comunicación intrapersonal y la comunicación interpersonal, ¿no? La entrevista de trabajo quizás sería como un máximo exponente, ¿no? Tienes que pensar en ti, tienes que pensar en la persona que tienes delante, tienes que pensar en hacerlo bien y en poquito tiempo, ¿no? Eres genial, tú lo has dicho, es así, tal cual. En lo que se trata en este método es de trabajar las tres comunicaciones a las que hay que darle valor de un modo conjunto. Por una parte, esa comunicación intrapersonal, cómo soy, me conozco y doy lo mejor de mí y emocionalmente me equilibro para poder darlo. La comunicación interpersonal, donde estoy teniendo que seducir, convencer, cuidar a la otra persona que tengo enfrente para que se decante por mí. Y, en el caso concreto de la entrevista de trabajo, y un tercer punto de la comunicación, que es esta comunicación no verbal, que después hablará la compañera Teresa Baró, que lo hará de maravilla, que además va a hablar de la victoria, nada mejor y nada más positivo que una victoria. Pero bueno, vamos a saber más sobre ti, Sara, más sobre ti. En el caso de la comunicación, ¿no? ¿Hasta qué punto, si no hay una buena comunicación, se deteriora, podríamos decir ya, la convivencia y el entorno, ¿no? Porque las tecnologías, ¿no? Antes hablabas de este nuevo concepto, ayudan y muy mucho a separar eso, ¿no? La comunicación realmente, vaya si deteriora, es vital. No hay nada que no podamos hacer que no se haga a través de la comunicación, y una comunicación bien entendida, que a nosotros en nuestro país no nos educan en el colegio, en el sistema curricular, no va una asignatura que sea de comunicación y de expresión. En otros colegios, en otros países, en Francia, en Alemania, en países muy vecinos, sí los preparan. Y yo normalmente que trabajo me contratan las multinacionales, sobre todo de ingeniería, para entrenar a sus directivos. Allí dicen, es que vienen los franceses y con un proyecto de ingeniería de menos categoría lo defienden con un arte, tienen un salero y una gracia que es que nos venden lo que sea. En cambio nosotros, que tenemos un proyecto mucho mejor, no tenemos esa capacidad de seducir con nuestro producto. ¿Por qué? Pues porque las ideas y las palabras y todo lo técnico va por un lado, pero lo que es la comunicación gestual, que es un 93%, va por otro. Y entonces están desaprovechando muchísimo potencial y el potencial de su equilibrio, de su emoción y de sus capacidades para la convicción. En el caso de que se deteriore la comunicación, pues una empresa como esta ingeniería, en países como España, pierden oportunidades frente a otros países. Y lo saben, y entonces ahora están subsanando ese problema y con profesionales como yo, pues intentan paliarlo para sus directivos. En otros muchos casos, en casos normales, es decir, de una relación familiar normal, de un niño adolescente, por ejemplo, que tuve este verano, un chico adolescente que sentía pánico, verdadero pánico, a hablar en público. Y cuando llegaba la hora de hacer una presentación o de exponer, este chico se escapaba del colegio, porque era tal el pavor y el temor que tenía a hablar frente a los demás, que prefería escaparse a pasar esa vergüenza. Claro, está en plena adolescencia, un hervor de hormonas y de todo lo que en esos momentos explota en la adolescencia, y en este caso, pues claro, el cerebro, hay que pensar que lo que tenemos en la parte emocional son hormonas y son sustancias con pesos moleculares, que antes se pensaba que las emociones era algo intangible, pero hoy son moléculas y se pueden medir, cuantificar, tienen sus... y estas actúan de una manera o de otra, y tenemos que acostumbrarnos a manejar y a controlar, ser dueños de nuestras emociones para que no nos priven de una buena oportunidad que nos presenta la vida. Hay que decir que con este niño trabajamos y en 6 sesiones este chico normalizó su actividad escolar. Claro, miedo quizás a la palabra, que la palabra tiene un poder importante, incluso tú defiendes que es un poder incluso hasta sanador, la palabra. Sin duda alguna, y de hecho leía ayer en el semanal, en la prensa, una entrevista
a un hombre que es cirujano, que se llama Miguel Ruiz, que efectivamente hablaba del poder de las palabras y donde decía que cuidado con cada palabra que mencionamos y que pronunciamos, porque esta efectivamente tiene poderes sanadores. Si nosotros estamos oyendo en los medios de comunicación e informativos, no vuestro programa, que es todo lo contrario, y hace un momento lo hablábamos, pero las penurias, las penalidades, las crisis, todo lo malo de lo que nos está tocando vivir en este momento social, evidentemente a la persona se le va generando una negatividad interior que es muy difícil que no sea contagiado. Las redes neuronales que se activan tienen implementados ya aspectos negativos. Hay que abrir nuevos caminos que sean positivos y que dejen salir. Sara, también has sido, entre muchas otras cosas, asesora de políticos o de comunicadores de la política, como quieras llamarle. ¿Qué les aconsejarías ahora, en estos momentos, a la hora de comunicarse? Porque, claro, pueden decorar el discurso o pueden hacer muchas cosas, pero danos un consejo para ellos. Sí, un titular. Lo más obvio, por favor, a nuestros políticos, que nos sepan escuchar. No saben escuchar a la sociedad. Entonces, ¿cómo podrían hacerlo mejor? Porque tendrán que hablar igualmente, ¿no? Efectivamente, con un mensaje que llegue a los ciudadanos. El mensaje llegará a los ciudadanos si previamente se ha sabido escuchar. La comunicación es un proceso de intercambio de energías que se basa en una retroalimentación. Así lo demuestro en el libro con esa fórmula de la comunicación y se puede monitorizar y ver. Hoy por hoy, la comunicación de nuestra clase política no está conectando con la sociedad porque no están sabiendo escuchar a la sociedad. Escuchan a otros que les mandan a actuar de una manera concreta, pero entonces se encuentran con que no hay feedback ninguno ni hay retroalimentación con los ciudadanos. Y yo les pediría que, por favor, escuchen a los ciudadanos, que en España hay mucho talento y muchas personas con mucho que hacer y decir. Bueno, pues hemos estado escuchando y viendo más sobre ti, que es la propuesta de comunicación que nos ha hecho Sara Dobarro aquí en Para Todos Lados. Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Enhorabuena por el programa y que sigáis así.